Muy buenas tardes. Mi grupo José Mendoza, Paola Espinosa, quien les habla, y Jean-Pierre Manuyama, elegimos exponer el tema Perfil del turista nacional post-pandemia. 1. Introducción. Nuestro país posee grandes riquezas en muchos aspectos, desde la calidez de su gente, la variedad de su gastronomía, sus recursos naturales y la amplia variedad de culturas. El Perú es un territorio con mucho potencial para poder desarrollarse y aprovechar sus recursos de cara a ese objetivo, y es innegable afirmar que somos un gran destino para las personas del mundo. Debido a la variedad de características que presenta nuestro país, es uno de los mejores destinos turísticos a los que puede apuntar cualquier habitante del planeta, y lo sabemos. Es por eso que parte de nuestra economía se mueve gracias al turismo, y no solo internacional, sino local. En el año 2020 se presentó en un inicio como cualquier otro año, pero traía consigo una sorpresa que afectaría al panorama global en su totalidad: la COVID-19. Y es que la pandemia desatada por el virus produjo que lo que parecía un año más por desarrollarse se terminará perdiendo en términos económicos casi en su totalidad, afectando a las macro y microeconomías del mundo, y Perú no sería la excepción. La pandemia y posterior cuarentena afectaría a todos los sectores de la economía del país, y el turístico no se salvaría. Habiendo pasado meses bajo encierro sanitario, la situación del turismo se presentaba como un desolado llano en medio de todo el caos, y era lógico, pues la movilización de masas se veía como un riesgo para el cuidado de la salud. Pero a medida que pasaba el tiempo y la situación se empezaba a conocer mejor y se obtenía más información, el miedo en los ciudadanos empezó a disminuir, aunque presente aún, y las medidas empezaron a bajar sus restricciones, intentando también salvar al año económico y reducir los daños. Ahora les pasaré a hablar sobre el turismo nacional prepandemia 2019. Número 1. Crecimiento respecto al 2018. Ese mismo año se percibió un crecimiento del 0.6%. Número 2. 48,6 millones de viajes por turismo nacional, equivalente al 92% de los viajes nacionales de ese mismo año. Número 3. 14,3 millones de viajes vacacionales, equivalente al 29,4% de los viajes totales. Y número 4. La mayoría de vacacionistas eran limeños, gracias a la tendencia a un mejor estatus económico que el resto del país. Top 10 regiones visitadas. En el top 10 de los destinos más populares del 2019 destaca la región de Lima con 30%, Ica con 13%, seguida de Piura con 7%, Cusco 6% y Junín 6%. Cabe recalcar que la ciudad de Ica, los lugares más visitados fueron la Reserva Nacional de Paracas y la Huacachina. En Piura fue el turismo de sol y playa, Máncora, Vichayo, etc. Y en el Cusco fue turismo cultural, Machu Picchu, Ollantaytambo, etc. Tendencias turísticas 2019. En el gráfico podemos observar que el turismo urbano lidera en popularidad como el más realizado por los turistas nacionales, seguido del turismo de naturaleza y el de diversión y entretenimiento. Bueno, podemos observar en el cuadro de la derecha que el turismo urbano abarcó un 88%, el turismo de la naturaleza un 55%, diversión y entretenimiento un 36%, al igual que el turismo cultural otro 36%, las compras un 33%, turismo de sol y playa otro 30% y por último turismo de aventura un 15%. Motivación de viaje, relajación y descanso un 33%, el tiempo con la familia un 27%, conocer nuevos lugares, nuevos destinos un 20% y por último divertirse un 10%. Consideraciones para los viajes. ¿Qué aspectos tomaron en cuenta para elegir un destino? Los paisajes y la naturaleza un 53%, la variedad de atractivos turísticos un 31%. Que los servicios tengan precios económicos un 27%, que sea seguro un 26% y que el clima sea cálido otro 25%.
Bueno, ahora por último les hablaré sobre los medios de transporte que utilizaron y eligieron los turistas para poder movilizarse en las ciudades ya mencionadas. En bus viajó un 60%, movilidad particular o auto propio un 23% y por último en avión un 15%. Eso es todo, profesor, muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañero Manu Yama. Intención de viaje del turista nacional post-pandemia. Surgimiento. La presencia de la COVID-19 en la sociedad ha generado un claro impacto en el interés de los ciudadanos en realizar viajes con tanta libertad en comparación con años previos. También en el año 2020 se registran datos en descenso con respecto al interés por viajar a comparación del año previo 2019. Es así pues que se observa un claro decaimiento en las estadísticas relacionadas, observándose como incluso las 2 semanas previas a la llegada del virus al territorio nacional, el interés por viajar iba en decadencia, llegando al punto de interés más bajo del año una semana posterior a la llegada de la pandemia, teniendo una diferencia de casi 40 puntos a comparación de la misma época el año previo 2019. Evolución de las búsquedas de viaje en el Perú. Se puede observar también que la respuesta de las personas con el paso del tiempo al respecto del deseo de viajar y el claro aumento, siendo esta una respuesta esperada ante la situación de encierro y cuarentena que se vive en todo el territorio nacional, y llegando a elevarse el interés que en el mes de abril aproximadamente con 48 puntos respecto al punto más bajo registrado en el mes de marzo con 39 puntos y el mes de mayo con 50 puntos. Causas. Se puede apreciar también una baja considerable en la intención de viaje posterior a las fiestas patrias del año 2020, propiciada por la alza en la tendencia de contagio y la suma de casos mortales del virus. Destacando los primeros días del mes de agosto, cuando se llegó a la cifra récord en los registros de descensos en los que llevaba de la pandemia con 1.063 muertos. El tercer día del mes, además durante el año 2020, Perú realizó encuestas relacionadas al turismo de donde rescató datos sobre la intención de viaje de la población, de las cuales se trajeron datos importantes para el planteamiento del proceso de reactivación turista futuro. Intención de viaje. Para este análisis se rescataron datos de las encuestas realizadas entre julio y diciembre de 2020, observándose fluctuaciones interesantes en las intenciones de viaje dentro de la población encuestada, la cual era población urbana de entre 18 y 70 años de edad, pertenecientes a los sectores socioeconómicos A, B, C y D. Intención de viajes a destinos nacionales. Sin embargo, y como también fue mencionado, en el mes de agosto se experimentó un decrecimiento en este optimismo por la creciente ola de contagios y el aumento de casos mortales en relación al virus, lo que hizo que la intención de viaje a corto plazo disminuyera. Cabe destacar también que entre este 23% de ciudadanos dispuestos a viajar en los próximos 6 meses, los destinos preferidos serán en su mayoría 84% de destinos nacionales, evidenciándose según la percepción de seguridad que se podría tener al no alejarse de grandes distancias de su lugar de origen. Intenciones de viaje de todas las caras de la sociedad. También en el mismo proceso de encuestado se puede realizar la segmentación por grupos generacionales y niveles socioeconómicos, las cuales sirvieron también para conocer un poco mejor las intenciones de viaje de todas las caras de la sociedad. Con respecto a los grupos generacionales, considerando los datos de los encuestados del mes de diciembre, se puede observar una tendencia inversamente proporcional entre la edad y el optimismo hacia los viajes a corto plazo. Pues fueron las generaciones más jóvenes y las que presentaron mayor optimismo para viajar dentro de los próximos 6 meses, un 36% y 35% respectivamente, y las generaciones más antiguas las que menos. Y con respecto a la distribución por nivel socioeconómico, hemos una relación directamente proporcional con el nivel socioeconómico y el optimismo con respecto a los viajes a corto plazo, ya que los N, C, A y B presentaron la mayoría de puntajes con respecto a este 36%, mientras que el NSD presentó una mayor tendencia de viajes a largo plazo. Consideraciones del turista nacional post-pandemia. Consideración. Teniendo noción de cuál es la intención de viaje en la población nacional, diferenciándose por sus diferentes realidades, es momento ahora de profundizar de aquellos factores importantes que éstas consideran a la hora de realizar su viaje. Podemos observar que el establecimiento de protocolos que salvaguarden la seguridad de los turistas frente a la posibilidad de contagio prepondera con un 90% de la población juzgada como la más importante medida de bioseguridad a llevar a cabo. Además de los factores como aforo reducido y accesibilidad de información vía online,
ambos 82% o compras, y reservas virtuales con un 74%. Los factores que inhiben el contacto directo de persona a persona se presentan también como tendencia en las prioridades. Exigencia de los clientes. De la misma manera, las características que los nuevos clientes buscan en los servicios turísticos ha cambiado. Gracias a las nuevas preocupaciones y prevenciones que los turistas tienen, las virtudes que debe tener un servicio para con sus clientes se tuvieron que escuchar. Es por eso que los servicios personalizados se han popularizado últimamente, pues la exigencia del consumidor se ha vuelto más exquisita y solo accederá a los servicios que le permite cumplirlos, adecuándose a él y su grupo, creando un ambiente de seguridad y confianza, tan necesario en un contexto como el de la pandemia. Le paso con mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre las preferencias del turista nacional post-pandemia. En cuanto a la planeación, podemos ver la presencia de la contratación de servicios de agencias de viaje y tour operadores, o al menos que estos servicios se aumenten en popularidad, ¿no? La contratación de estos servicios pasan de tan solo un 3% en el 2019, como vemos aquí en la diapositiva, en los viajes totales, a que cada 3 de 4 planes, de viaje lo incluyan. Dentro de este 3 de cada 4, que es aproximadamente un 75%, podemos ver que el 31% planea el viaje en su totalidad, el 43% planea el viaje parcialmente, algunas actividades las llevan por sí solos algunos turistas, y el 26% lo planea por su cuenta. ¿Por qué tenemos este descenso en la planeación sin contar con los servicios de agencias de viaje turoperadoras? Principalmente por el tema de la pandemia y la percepción de riesgo, que vamos a ver que también es un factor importante en todo esto, ¿no? La percepción de riesgo por pandemia y el miedo al contagio ha jugado un gran rol en toda esta transformación de la visión de los viajes, ¿no? Al saber la exposición que uno puede tener al movilizarse, pues prefiere que le garanticen la mayor seguridad que pueda tenerlo. Entonces, estas agencias de viaje o turoperadoras se dedican a esto, ¿no? A ofrecer la mejor experiencia dentro del viaje a los clientes. Y dentro de esta mejor experiencia ahora se considera la seguridad en cuanto al cumplimiento de protocolos, estar seguro del contagio y todo este tipo de cosas, ¿no? Además de que esto se ha visto potenciado principalmente gracias a el perfil del nuevo vacacionista digital, que es un perfil que ha surgido ahora, o bueno, se ha popularizado ahora durante la pandemia, que es básicamente un vacacionista o un turista que planea todo su viaje mediante medios digitales. Todo se realiza mediante el Internet. Leen, se documentan, se informan, eligen planes de viaje, contactan con estas agencias mediante Internet. Ya no es un trato personal de ir a las oficinas, sino mediante Internet todo se organiza. Entonces esto lo ha facilitado porque le quita la percepción de tener que movilizarse, que a veces desmotiva a los viajeros, y como se les hace una opción más cercana y les garantiza esta seguridad, pues la toman. Entonces, en primer lugar, en preferencias vemos que ahora es más popular la contratación de estos servicios, ¿no? Agencias de viaje y turoperadoras. En cuanto al tema de los viajes en compañía, de los grupos de viaje, vemos que en el 2019 viajar con amigos o familiares que no son parte de tu grupo familiar directo, o sea, de tu núcleo familiar, padre, madre, hijos, era lo más popular. Un 39% lo realizaba. Después seguían viajes con el grupo familiar directo, un 22%, en pareja, solo, y ya finalmente viajes con amigos o familiares que incluyen niños. En el 2020 vemos que esto cambia. El primer puesto de la lista, que son los viajes con amigos o familiares, baja al último puesto, pierde un total de 30%, y esto dado por lo que ya había mencionado antes, la percepción del riesgo de contagio y todas estas precauciones que se toman, ¿no? Sabemos de que mientras más expuestos estemos a el contacto con personas que no sean de nuestro círculo cercano,
que es las personas con las que vivimos básicamente, más posibilidades tenemos de contagiarnos. Entonces estos viajes ahora intentan ser con las personas más cercanas. Por eso es de que viajar con amigos o familiares, de cualquier forma, con o sin niños, se ve como algo un poco popular, ¿no? Vemos que también que la presencia de niños también ha aumentado un 1%. Eh, amigos o familiares sin niños ha caído, como ya digo, 30%. Viajar con el grupo familiar directo, que sería padres e hijos, ha subido 10%. Los viajes en pareja también han subido y los viajes en solitario también han subido. Todo esto gracias a, como ya digo, esta percepción de solamente movilizarse con las personas de confianza, por así decirlo, en temas sanitarios, ¿no? Que es las personas con las que convivo y sé con las que son las personas que, aunque interactúe con ellas, tengo poco riesgo de contagio. En cuanto al tipo de turismo, las actividades a realizar, vemos básicamente un dominio actual del turismo de naturaleza. Como ya vimos en los gráficos pasados, el turismo urbano era el que mandaba, tenía un 88% de presencia, era el más realizado por turismo nacional, turismo interno, pero ahora ha caído a un segundo o tercer puesto, está igualado con el turismo cultural, pero ha experimentado una pérdida considerable de casi la mitad en porcentaje, ¿no? De 88 a 45%. Vemos que el turismo naturaleza ahora toma el rol principal como el más realizado, y esto es gracias a que los ambientes de naturaleza se caracterizan por ser ambientes abiertos, con grandes corrientes de aire, lugares en los que básicamente hay poco riesgo de contagio, ¿no? Entonces, son las actividades más solicitadas. Y todo este tipo de turismo relacionado a espacios abiertos también se ha visto potenciado, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en el turismo de comunidades. El turismo de comunidades que pasó de un 3% en el 2019 a un 23%, crecimiento total, porque pues también ha crecido en comunidades que también están en espacios abiertos, poca gente, favorece a que la persona quiera ir, ¿no? Evitas grandes masas de personas. El turismo de aventura también ha experimentado 13 puntos de crecimiento. El turismo de sol y playa también, espacios abiertos. Podemos ver, por ejemplo, que los turismos bueno, y el de bienestar también, que por todo este contexto eh, todo este contexto de estrés, de ansiedad, de peligro, de percepción de estar en peligro, pues hace que el turista quiera estar en un lugar más seguro, ¿no? Y como les decía, podemos ver que todos los tipos de turismo que están relacionados a lugares con aglomeraciones de personas muy grandes han reducido. El turismo urbano es básicamente la principal muestra. Turismo urbano, urbes, grandes ciudades, muchas personas por las grandes ciudades, entonces se reduce, se evita. El turismo de entretenimiento podemos ver también que se ha reducido de un 36 a un 30%. Esto dado que pues, entretenimiento usualmente se asocia a bares y discotecas, y bares y discotecas también son espacios cerrados con pocas corrientes de viento y muchas personas, que también aumenta el riesgo de contagio. También vamos a hacer un breve análisis de tipos de turismo más populares por sexo. Este gráfico está ordenado de mayor a menor en cuanto a la preferencia por mujeres. Podemos ver que el turismo de naturaleza sigue estando en primer lugar, tanto en hombres como mujeres. Hay mujeres es azul oscuro, hombres es gris. El turismo de naturaleza manda. Podemos ver, por ejemplo, que las mujeres prefieren el turismo urbano por sobre el turismo cultural. Y también podemos hacer algunas observaciones interesantes, como por ejemplo que el turismo de entretenimiento es más solicitado por hombres, y el turismo de aventura también es más solicitado por hombres que por mujeres. El turismo de entretenimiento, básicamente, como les decíamos antes, significaba estar en espacios cerrados con muchas personas, ¿no? Y esto varía por la percepción del riesgo, que también vamos a ver más adelante, la diferencia de percepción de riesgo entre hombres y mujeres. Pero básicamente esto es un cuadro para hacernos una idea de diferenciación por sexo, que también es interesante. En cuanto a los destinos más preferidos, según las encuestas que se realizaron en el mes de agosto del año pasado, del 2020, pudimos ver que básicamente, en general, a todo lo largo del año, en las encuestas, el sector sur del país se vio beneficiado.
Cusco y Arequipa lograron tener las dos primeras plazas en agosto del 2020, con 25% de Cusco y 10% de Arequipa. Ambos ofrecían destinos tanto de naturaleza como destinos también culturales y también destinos de turismo urbano. Ya que Cusco, la mayoría de las personas que estaban en Cusco por temas turísticos solían ser turistas extranjeros. Ahora que hay menos personas, se da una percepción de una ciudad un poco más vacía, un poco más segura en cuanto a contagio. Entonces, el turista interno, el turista nacional, prefiere ir ahora, ya que hay menos personas, ¿no? Y también tiene destinos culturales y naturales muy interesantes. La región de Lima también está presente con 10% y resalta la presencia de Cajamarca y Amazonas, que también ofrecen lo mismo, ¿no? O destinos de turismo cultural y natural. Amazonas es parte selva, ofrece parajes de naturaleza por todos lados. Cajamarca también, además de ruinas como destinos de turismo cultural. En octubre del 2020 vemos que el top cambia. En octubre de 2020 ya se empieza a acercar las épocas cálidas del año, entonces vemos la aparición de Piura en el top. Piura ofrece destinos de sol y playa, entonces también esta percepción de, bueno, sol y playa, lugares abiertos, corrientes de viento, poco riesgo de contagio a comparación de otro tipo de destinos, entonces aparece. Amazonas desaparece, baja por la presencia de Piura, ¿no? Y Piura lo reemplaza. En cuanto al tipo de alojamiento que veíamos en el 2019, podíamos ver que el más popular era el alojamiento en casas de familiares o amigos. Las personas llegaban a las casas de sus familiares y dormían ahí. También después, lo más popular en cuanto a alojamientos donde tienes que pagar de una forma directa, tenemos hoteles hostales de 1 a 2 estrellas, con un 24%. Los hostales también tenía un 19%, hoteles de 3 estrellas ya era un poco menos solicitado y a muy poco solicitado hoteles de 4 o 5 estrellas a comparación de los demás, que nada más tiene un 2% de solicitud. Este top también se ve afectado bastante por la pandemia, por el año de pandemia que hace que todo esto varíe. Por ejemplo, podemos ver que en el 2020 las casas familiares amigos incluso suben también su porcentaje. Los familiares, a la hora que llegas a un viaje, pues una casa conocida, un lugar conocido, hace que también sientas una percepción de seguridad distinta. Los hoteles y hostales de 1 a 2 estrellas caen de 24 a 18%. La contratación de servicios en hoteles de 3 estrellas sube un 16%, además de los hoteles de 4 o 5 estrellas que también suben. Todo esto porque por lo que ya también se va a mencionar, lo que ya se ha mencionado y se va a seguir mencionando, percepción de riesgo. Antes lo que se buscaba eran servicios que fueran baratos y que te ofrecieran un mínimo de comodidad, ¿no? Un hotel o un hostal de 1 o 2 estrellas, un hostal simple barato, donde poder pasar la noche y ya que sea barato y que sea mínimamente cómodo y limpio, pues estaba bien. Ahora no. Ahora lo que se pide es un lugar que pues tenga precios aún accesibles a comparación del servicio que ofrecen. Que debe ser un servicio limpio, un servicio seguro y un servicio con protocolos de bioseguridad. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí es donde toman protagonismo los hoteles de 3 estrellas y los de 4 y 5. Los de 3 estrellas ya también se pasan a ser los más populares, ya que en cuanto a precios son los más cómodos, que también cumplen con sus protocolos, porque a partir de 3 estrellas ya es un hotel con cierto estatus que debe mantener una línea de limpieza y protocolos cumpliéndose. Y los hoteles de 4 o 5 estrellas que ya se sabe que son básicamente servicios más lujosos, con más exclusividades, que cuidan muy a detalle el cumplimiento de sus normas, ¿no? En este caso las de bioseguridad, que son muy importantes, ¿no? Que se hacen ver como destinos seguros donde alojarse para los clientes. Vemos también la aparición de un elemento que se populariza también, al menos aquí en Perú, por este año de pandemia, que es el departamento alquilado, con un 10% de los casos. Los departamentos alquilados agarran protagonismo. ¿Por qué? Porque a comparación de precios de hoteles de 4 o 5 estrellas,
son similares o incluso menores. Y además elimina el factor de interacción con personas fuera de tu círculo de seguridad innecesarios. En los hoteles tienes que interactuar con el personal de limpieza, el personal de administración, con personas que pueden estar contagiadas y te exponen. En un departamento alquilado no. El que se abre la puerta eres tú, el que limpia eres tú, el que cocina eres tú, el que compra las cosas eres tú. Entonces, todo esto lo realizas tú y sientes más la percepción de control de tu espacio en cuanto a seguridad y no estar exponiéndote a contagio innecesario. Entonces se populariza por esto, ¿no? Precios a comparación de servicios más exclusivos que te garantizan los mismos protocolos, la comparación de precios es similar o menor, y además eliminas este factor de interacción innecesaria, por así decirlo. En cuanto al tipo de transporte, vemos que, como habíamos visto en el gráfico anterior, el bus tenía un 60%, pero ahora tenía un 46%. Esta caída de 14 puntos porcentuales se debe a que el uso del avión también se populariza y los autos propios o los colectivos también pierden popularidad. ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué se populariza el avión? Básicamente por también el riesgo de contagio. Se sabe que para evitar el contagio, pues espacios abiertos con buenas corrientes de aire. Un bus es un espacio cerrado con muy poca corriente de aire. Los aviones también, pero aquí influye el factor del tiempo de compartir este espacio, ¿no? Mientras más largo es el tiempo en el que compartas estos espacios, más expuesto estás. Entonces, lo que se busca es reducir el tiempo en el que se comparte espacio, ¿no? Por ejemplo, un vuelo Lima-Chiclayo se da aproximadamente en 1 hora y media. Pero si se da en bus Lima-Chiclayo, son aproximadamente 12 a 14 horas. Entonces, la diferencia de tiempos es mayor. Y se percibe como más seguro el uso del avión, aunque sea más caro. Pero se tiende a contratar más ahora el uso del avión por los factores que ya me mencioné. Entonces, ya conociendo todo, la intención del viaje, las consideraciones y las preferencias de los turistas ahora post pandemia, vamos a armar el perfil del turista nacional post pandemia. Ahora vamos a conocer las características principales de este turista. En primer lugar, en cuanto a percepción del riesgo o la seguridad del turista, presenciamos que por la cuarentena y la pandemia, el ciudadano se ve como alguien mentalmente desgastado, alguien que ha pasado por procesos de estrés y ansiedad muy fuertes, y esto también ha aumentado su desconfianza. Todo esto lo vuelve un individuo más inseguro, más exigente a la hora de poder buscar las garantías para su seguridad. Entonces, también lo vuelve más desconfiado. Entonces, como primera característica, tenemos que es más desconfiado y más exigente. Eso como primero, a diferencia del año 2019 o prepandemia. Segundo, los rangos de edad. ¿A qué rangos de edad pertenecen estos nuevos turistas? Vemos que básicamente tenemos un turista joven. Las generaciones jóvenes, entre millennials y centennials, toman un aproximado del 55%, más de la mitad de los viajeros que se han observado, ¿no? Estos básicamente, al ser más jóvenes, se presentan como individuos más confiados y que creen que pueden mantener a raya los protocolos para poder hacer sus actividades dentro del rango de seguridad de contagio, ¿no? Mientras que los de las generaciones mayores, tanto Gen X como Baby Boomers, tienen un poco más de miedo e intentan no exponerse tanto, ¿no? Pero también ha de aclararse que la generación X, por sí solo, como generación individual, es la que más está viajando. Entonces, tampoco es raro encontrarse a un miembro de la Gen X a la hora de realizar los viajes, aunque lo más común es encontrarse a un turista joven. En cuanto al sexo, observamos que lo principal o lo más común va a ser encontrarse un turista masculino. 7 de cada 10 turistas post pandemia son hombres. Esto debido a que, por propia manifestación del género femenino, estas son personas que toman mayores precauciones a la hora de viajar ahora en pandemia. Entonces, se les ve menos a la hora de poder movilizarse, ¿no?
prefieren estar en sus lugares de seguridad para no exponerse y tener que afrontar riesgos innecesarios a su consideración. Esto se manifiesta básicamente en las consideraciones de los protocolos o las consideraciones que usualmente se tienen a la hora de hacer viajes. Vemos que en el establecimiento de protocolos las mujeres tienen una percepción de que son importantes, son muy importantes en un 93%, a diferencia de los hombres que lo ven en un 87%. Entonces, vemos que el aforo reducido también es mayor en mujeres que en hombres. Y que todo lo relacionado a bioseguridad también tiene mayor percepción de importancia en mujeres que en hombres, lo cual también es importante a la hora de poder movilizarse. Ahora, en cuanto al nivel socioeconómico de los turistas que están viajando ahora, ¿no? El perfil del turista. Vemos principalmente a un turista perteneciente a los niveles socioeconómicos A y B. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes, la contratación de servicios más caros hace que las posibilidades de contratarlos de personas que pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos se reduzcan. Entonces, lo más común va a ser encontrarse individuos que pertenezcan a los sectores socioeconómicos más elevados, A y B en este caso, que es lo más común. Los del sector C y D también se han movilizado, pero en menor cantidad. En cuanto a organización y exigencias, vemos que tenemos un turista más organizado. El rol que juegan ahora los touroperadores o las agencias turísticas es más importante que en el pasado y puede que más importante que nunca. Antes de pandemia se veía que estas agencias turísticas iban en decadencia, pero ahora han agarrado un papel protagónico gracias a que esta necesidad de organización y tener todo bajo control ha aumentado dentro de la planificación de los viajes, ¿no? Además, contratación de hoteles de más estrellas a diferencia que antes. Se elimina básicamente la contratación de los hostales y los de bajas estrellas también se han reducido. Y el uso de avión para la movilización ha subido mucho. El bus sigue siendo el sistema de transporte más utilizado, pero el avión ahora está casi a la par. En cuanto a los grupos de viaje, encontramos grupos de viaje más reducidos, a diferencia que el pasado. Que se podían encontrar grupos mucho más grandes, ¿no? Ahora solamente encontramos grupos de 2 a 3 personas, tal vez más si es que son padres y más hijos, pero básicamente son grupos de 2 a 3 personas o incluso viajeros solitarios, ¿no? En cuanto al tipo de turismo, tenemos, como hemos visto antes, el turista nacional por pandemia ahora prefiere los destinos de naturaleza o los destinos de espacios abiertos. Han crecido los porcentajes de solicitudes por ir a realizar turismo con experiencias en, por ejemplo, aventura o visitar comunidades, que todo esto se relaciona también a espacios abiertos. Pero el principal es el turismo de naturaleza, que ha jugado un rol muy importante. Eso sería todo. Muchas gracias.